Santiago, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 13. Dice esta tarde la escritura del Señor, lo que nos trae el mensaje de nuestro Dios a la iglesia. Dice, aflicciones y adversidades que son parte de la vida del creyente. ¿Y qué vamos a hacer para enfrentarlas y vencerlas? Pues esta tarde vamos a saber qué es lo que Santiago escribió en sus cartas, ¿verdad? Santiago nos expone 3 condiciones de adversidades que pasa el creyente en su vida diaria. En todos estos 3 versículos que vamos a mirar ahorita, donde nos muestra las aflicciones y las adversidades que pasamos cada uno de nosotros, empieza preguntando, ¿está alguno entre vosotros? ¿Qué significa? Que nos está hablando a nosotros como iglesia, ¿verdad? Y se dirige a cada uno de nosotros. Son condiciones, hermanos, que pueden existir dentro de la iglesia. Y si las descubrimos que están pasando en cada uno de sus vidas por alguna de ellas, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues esta tarde Santiago nos va a responder las preguntas que tengamos hoy por medio del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar en el versículo 13, que nos habla referente a la aflicción. ¿Quién de nosotros no ha pasado por ese punto, verdad? La aflicción, hermanos, es un sentimiento personal. Así como se muestra la alegría, se muestra la aflicción. Cuando usted está alegre, canta, chifla, baila, aplaude, danza, alaba a Dios, pero cuando está pasando por una aflicción, pues se muestra en nuestro rostro, ¿verdad? Un rostro decaído, un rostro triste. Entonces el Señor esta tarde nos hace esta pregunta en Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de su Señor Jesucristo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Y nos da la respuesta, dice, haga oración. Cuando estamos en ese estado de ánimo, hermanos, de la aflicción, nunca se va a sentir usted igual que otro hermano que esté pasando, aunque sea el mismo tipo de problema. Porque la aflicción, acuérdense, es un sentimiento. El problema por el cual esté pasando es lo que le está causando la aflicción. Muchas veces decimos, pues con qué poquito se asusta ese hermano, ¿verdad? Porque a veces nos estamos pasando nosotros por ese mismo problema, o ya pasamos por ese mismo problema, y tal vez usted no se mostró igual como el otro hermano, o tal vez su aflicción fue diferente, pero no deja de ser de la misma importancia que Dios le toma a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios que aprendamos? Que cuando usted esté pasando por ese tipo de aflicción, nos acerquemos a Dios a hacer oración. Eso es lo que Dios quiere, un acercamiento hacia Él. ¿Qué es la oración? Pues Jesús nos lo enseñó en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 9 al 12, que es el Padre Nuestro. Y comienza la oración, Padre Nuestro. ¿Qué nos está dando ahí el Señor? Una confianza de podernos acercar a nuestro Padre. Es como nuestro Padre en la tierra. Le tenemos ese temor, ¿verdad? A nuestro papá cuando hacíamos algo, pero cuando pasábamos por una aflicción, y todavía ahorita, cuando pasamos por esa aflicción o esa necesidad, usted tiene esa confianza de arrimarse hacia su papá, y los que todavía lo tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios, nos podemos arrimar con nuestro Padre y decirle, papá, quiero pedirte un consejo, quiero saber qué hacer. Ese es nuestro papá aquí en la tierra. Pero nuestro Padre Celestial, el que está en el cielo, ahí nos arrimamos con esa más confianza de decirle al Señor, Padre Nuestro. Es una reverencia hacia Él, esa confianza de poderse arrimar y tener esa comunicación cercana hacia Él, ¿verdad? Que gracias al Señor Jesucristo que vino a romper ese velo para poder tener esa comunicación hacia nuestro Padre Celestial. En segunda parte, cuando nos dice que estás en los cielos, ahí mostramos nosotros un respeto, un temor, una reverencia, una conciencia de quién es Él, de que no es un ser humano común como nosotros, es nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuánta distancia hay de aquí hasta donde está Dios? Pues miles de años luz, ¿verdad? De donde está nuestro Dios. Pero fíjense cómo es que Dios nos permite tener esa confianza de poderse arrimar con Él y poder tener esa comunicación con Él. Cuando decimos,
santificado sea tu nombre. Ahí le estamos dando el propósito de nuestra oración, el propósito de nuestra vida. El día a día santificar el nombre de Dios. Siempre, hermanos, siempre santificar el nombre de Dios. Ese siempre sea nuestro propósito, que nuestro Padre Celestial siempre sea santificado. ¿Qué sucede cuando estamos pasando por alguna aflicción? Nuestro enfoque, hermanos, se está perdiendo, nuestro enfoque dentro de la iglesia. A veces le tomamos más importancia al problema que está pasando y no vemos qué tan grande es nuestro Dios que está con nosotros. A veces pensamos en el tamaño de la montaña, ¿verdad? Cuando nos dice Dios que si tuviéramos fe como el granito de una mostaza, le diríamos a la montaña, muévete. Bueno, ese es el problema. A veces vemos el tamaño de la montaña, pero no vemos quién fue el creador de esas montañas tan grandes que están a nuestro alrededor. Entonces, eso es venirse a hacer una oración ante Dios, que cuando estemos pasando por esa aflicción que nos dice Santiago, hacer una oración, arrimarse con nuestro Padre, tener esa confianza con Él. ¿Qué sucede cuando estamos nosotros hablando con Dios? Pues bueno, pues nuestro Creador nos escucha, ¿verdad? Él está atento a ese llamamiento de lo que usted está necesitando. Él está viendo cómo su fe se está moviendo en cada uno de ustedes. ¿Cómo es que ponemos esa confianza? Y que tenemos que aprender, hermanos, a orar correctamente. Siempre orar correctamente hacia Dios para que Dios pueda obrar por medio de la fe que tenemos cada uno de nosotros, que la practicamos en Dios, para que la aflicción empiece a disminuir en cada uno de nosotros. Y al disminuir la aflicción, ese sentimiento que empieza a crearse, usted empieza a concentrarse más en el Creador. Cuando usted viene a la iglesia y ese sentimiento lo deja en manos de Dios, porque Dios le da la paz y la tranquilidad que cada uno necesitamos. Créame que cuando viene y escucha la palabra del Señor, absorbe más. Estamos como una esponjita que absorbemos mucho más la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar más en nosotros, porque esa confianza ya la tenemos en Dios. Que el problema tal vez ahí está todavía, pero tenemos la confianza en Dios de que Dios va a obrar en el tiempo y en el momento de Él. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. No para que el hombre se maraville, sino para que Dios sea glorificado. La segunda parte nos dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pues ahí nadie tenemos problemas, ¿verdad? Porque es como decíamos ahorita, esa es la diferencia que puso Santiago, aquí, cuando puso la aflicción, para que viéramos que es un sentimiento referente a lo que está hablando. El segundo punto, hermanos, de lo que pasamos nosotros adversidades como creyentes en Dios, es enfermedad. Vamos a ver de qué está hablando Santiago. En el versículo 14 empieza con la pregunta igual. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues ¿quién no ha pasado por una enfermedad, verdad? A veces son enfermedades pequeñas que entran y salen, virus, bacterias, ¿verdad? Que agarramos y en una semana y se fue, gracias a Dios. A veces son enfermedades que ahí están constantes, que no se van, ¿verdad? Que están y están y están y están. A veces son enfermedades que se vienen fuertes y llega un punto en la cima, pero así como llegó, ¡pum!, se fue. Todos hemos pasado por esas enfermedades físicas, que nos traen aflicción a nuestra vida. Pero vamos a ver de qué enfermedad nos está hablando Santiago aquí. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago aquí nos está dando una respuesta a que cuando usted se sienta enfermo, decaído, venga y busque a los ancianos de la iglesia. Oye, pero ¿por qué voy a hablarle al anciano de la iglesia? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver de qué enfermedad está hablando Santiago. Al momento de que usted busca al anciano de la iglesia, es porque usted está buscando a una persona que es más sabia espiritualmente y más sabia de la palabra del Señor. Oh, entonces no está pasando por una enfermedad de medicamento, enfermedad de física. No, está pasando por una enfermedad espiritual.
De esa enfermedad está hablando Santiago, cuando usted está pasando por una enfermedad espiritual, un decaimiento espiritual. Aquí Santiago nos dice que busquemos ayuda con alguien que esté un poco más arriba de nosotros. Es como cuando van los niños a la escuela. Un niño de primer año, ¿con quién va a buscar ayuda? Nosotros lo vemos como las mamás, que tenemos niños de diferente edad. Al mayor lo ponen a que le ayude al que va más abajo, y al que está en otro, pues el que ayude al más abajo, ¿verdad? No va, el niño de primer año no va a enseñar al de 6, al que está en el 6, ¿verdad? Tiene que ir, siempre el de menos va a ir a pedir ayuda con el que está más. Bueno, así Dios nos explica esta tarde, que si usted siente que está enfermo espiritualmente, que está dentro de ese decaimiento espiritualmente, buscar la ayuda con alguien, con un hermano que usted tenga confianza. ¿Para qué? Pero que usted sepa, como nos lo explicó en 1 Timoteo, si lo quiere apuntar, capítulo 3, versículo del 1 al 13, ahí Timoteo, la carta de 1 Timoteo, explicó quiénes eran las personas indicadas para tener que sean diáconos y que fueran pastores. Entonces usted debe de saber con qué persona dirigirse para que le ayude a hacer esa oración, ¿verdad? Pero primeramente, ¿qué es lo que tenemos que pasar si usted está pasando por esta enfermedad espiritual? Bueno, punto número 1, reconocer, ¿verdad? Examinarnos que nosotros estamos cayendo en ese decaimiento espiritual, reconocerlo, saber cuándo tú estás pasando por eso. Punto número 2, humillación. ¿Qué es la humillación? Bueno, escudriñarse, buscar la ayuda de Dios y buscar la orientación por parte de Dios de decir con qué persona me voy a dirigir, con qué líder me voy a dirigir. Y los líderes tenemos que estar preparados para que cuando venga el hermano a decirnos que está pasando por un decaimiento espiritual, a nosotros no nos debe de interesar cuál fue el motivo por el cual usted pasó ese decaimiento espiritual. No, lo que nos debe de interesar es levantar al hermano espiritualmente para que siga trabajando y sacarlo de ese bache. Y después de haberlo sacado de ese bache donde estuvo, ahora el hermano tiene que trabajar para mantenerse, ya no volver a caer en ese bache. Bueno, vamos a ver el versículo 14, donde nos dice, y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Recordemos que en Israel, en los tiempos de Israel, se usaba el aceite, muchas veces también se usaba para que la gente sanara, mucha gente se lo tomaba y sanaba. Por eso aquí Santiago usaba la manera de que oraran por él ungiéndolo aceite en el nombre del Señor. Nuestra mirada sabemos que no está en el aceite, nuestra mirada está en el poder de la oración y de la fe que nosotros ponemos en Jesucristo, ¿verdad? Porque a veces también tenemos que estar al tanto de eso, hermanos, porque muchas veces se puede malinterpretar de que viene una persona enferma y decimos, ay, déjame agarrar el aceitito primero. No, porque usted desde que llegó, los líderes desde que llegamos, nos ungimos con aceite en nuestras manos y usted ya se ungió. Quiere decir que usted ya se apartó para el Señor, para la obra desde el principio de que comenzó el servicio, y que cuando venga la adversidad o la necesidad que se presente, usted ya viene con la unción y usted va a poner manos sobre el enfermo, y el que va a orar es Dios por medio de la fe, de la oración que se está haciendo, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Aquí Santiago está nombrando el decaimiento espiritual como una enfermedad cuando usted está leyendo que dice que va a ser sanado, porque tiene que escudriñarse la persona y saber por qué fue ese decaimiento que usted tuvo espiritualmente. Aquí está hablando que se tiene que confesar las ofensas que tuvo contra el prójimo. Dice, y orar los unos por los otros. Volvemos otra vez a la oración. ¿Se fija cómo es todo relacionado a que usted tenga una relación íntima con Dios? El conocer a Dios, el relacionarse con Dios. Y no solamente en la oración, es bien importante la oración, pero también es importante conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer?
Pues leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde sabemos y conocemos a Dios, cómo obra y cómo obró anteriormente durante muchas personas que están escritas aquí en la palabra del Señor, y que ellos pusieron en práctica la fe, y que Dios, cuando Jesús estaba en la tierra, se fijan ustedes que les decía, cuando fue la mujer samaritana a tocarle el manto, cuando él sintió el poder que salió de él, ni siquiera tocó su cuerpo, tocó la manta, porque ella dijo con fe, desde donde venía, ella venía declarando y diciendo, si tan solo, se fijan lo que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y ella no decía, ay, de perdido ahí me empujones, me voy a meter y yo tengo que tocarle la mano, o tengo que tocar su cabello para hacer sana. No, ella decía, si tan solo tocar el borde de su mano. Ella sabía que ella iba a sanar. Cuando ella toca ese borde de su manto, ¿usted cree que el Señor no sabía desde que ella venía desde allá pensando en eso? El Señor ya sabía que ella ya venía con esa fe en acción. Él ya sabía, porque el Señor conoce nuestros corazones. Por eso cuando Él sintió ese toque de su borde, que sale el poder de Él, dijo, alguien me tocó. Y voltean los apóstoles y le dicen, oye, espérate, pues ¿cómo? Pues todos te tocaron, porque estaban toda la multitud alrededor de Él. Dice, no, es que salió poder de mí. Él sintió ese poder que salió, pero es la fe en acción que el Señor sintió. Bueno, cuando el Señor, usted aquí hace esa oración para que usted pida perdón y sepa que las ofensas que tuvo hacia su prójimo y que ora por los unos por los otros, a veces hacemos oraciones tan rápidas que decimos, Señor, yo juego con mi hermana y le digo que cuando dice, ¿ya oraste por la comida? Le digo, sí, yo dije, oro por mí y por todos mis amigos. Y me río, pero claro que no hacemos esto, nada más es algo que jugamos. Pero a veces hacemos una oración rápida y decimos, Señor, bendice a todo el mundo. Y no es una oración así, buena. Pero ¿qué tal si le decimos, Señor, desde el fondo de mi corazón te pido que perdones lo que yo siento hacia tal persona que me ofendió, y que donde está ella, bendícela, Padre Santo, bendícela. ¿Se fijan cómo es la diferencia en el poder de la oración que usted está, lo que usted está clamándole al Señor? Y el Señor todo eso lo conoce, no necesita, a veces hay gente que ora y grita y hasta le hace como que está llorando y no le sale ni una lágrima. El Señor, Él se va a encargar de ellos, hermanos. El Señor no ocupa, no lo necesita una oración grabada, que lo diga de memoria. No, el Señor lo único que quiere es que esa oración salga desde lo más profundo de su ser, de que si usted se escudriñe, se humille, se salga de todo lo que usted trae y reconocer en qué hemos fallado. Y nos dice aquí, y serás sanados, nos dice el Señor. Ahí vamos a ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en el 17 nos pone como ejemplo a Elías. Y nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa? Que Elías no era una persona diferente a nosotros. Elías era una persona igual que usted y que yo. Y que las pasiones que estamos viviendo nosotros, él también las vive. Y nos pone como ejemplo a él, dice, y nos dice lo que hizo, dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y luego el 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración tiene poder, pero tiene más poder cuando nosotros le ponemos esa fe, esa esencia, porque Dios mira tu corazón y mira lo que tú estás pidiendo, porque lo estás pidiendo de verdad, desde lo más profundo de tu ser. El punto número 3 que pasamos nosotros los cristianos, los creyentes, de adversidad, extraviado. ¿Cómo se enlaza todo desde el principio, verdad, del servicio? Y nos dice en el versículo 19, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad,
¿Qué es la verdad? Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo nos dijo, yo soy la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿de quién está hablando? De la iglesia, de un creyente que se extravió del camino de Dios. Y podremos decir, como ahorita decía nuestro pastor, nadie está exento de eso, nadie. Pero sí podemos ayudarnos, sí podemos evitar caer de ese punto. ¿De qué manera? Bueno, pues leyendo la palabra de Dios, conociendo más a Dios, seguir orando más y más, porque es de la manera en que nosotros podemos conocer más a Dios. El estar extraviado, hermanos, de la verdad, es estar caminando sin rumbo. Es un vacío que usted siente, es algo triste que hemos pasado muchos de nosotros, que oras y no sientes el Espíritu de Dios, que oras y no sientes esa sensibilidad, no sientes ni siquiera el daño, el dolor del hermano, porque viene y te dice, estoy pasando por esto, pero tú estás vacío. Eso es estar caminando sin un rumbo, sin fijo. No tienes un punto, no tienes un propósito. Pero cuando Dios está contigo y el Espíritu Santo está contigo, es muy diferente, hermano, en nuestra vida. Gracias al Señor que aquí estamos y gracias al Señor que nos permite escuchar su santa palabra. Dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Aparte de que el hermano está pendiente del hermano que se extravió, eso nos habla también a los líderes de nosotros. Y no nomás a los líderes, también al hermano que está aquí sentado, que vea que su hermano se extravió. Búsquelo, ore por él, háblele de la palabra, mándele un mensajito de una escritura, porque el Espíritu Santo se va a encargar. Porque aquí nos dice el Señor que si alguien hace volver al pecador del error de su camino, lo va a salvar de la muerte de su alma. Y dice aparte, y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque sabemos que al alejarnos del camino de Dios, no vamos a ir a hacer otra cosa nada más que a la vida antigua, a pecar otra vez. Tenemos que estar al pendiente, hermanos, como decía ahorita nuestro pastor, que nadie está exento de perdernos o de desviarnos o de salirnos del redil. Ahorita hay muchas cosas que nos ponen de trabas, hay predicaciones de falsos predicadores, hay libros que nos llaman de muchas otras cosas que pueden quitarte el propósito de esta tarde, el propósito de nuestras vidas, el propósito de cada vez de venir a la iglesia, de buscar a Dios. Creemos más en otras cosas que en el poder de Dios. Por eso Dios nos dice esta tarde que usted tenga que aprender a admitir cuando estamos pasando por estos tipos de aflicciones que nos acaba de mencionar Santiago. Tener humildad para aceptarlo, buscar ayuda, que es lo más importante. No se quede en la casa, porque en la casa no le va a ayudar para nada. Comunicarnos siempre con Dios, tener esa comunicación con Dios, esa cercanía con Él, leer la palabra de Dios y aceptar la corrección por parte de nuestro Creador. Dios me les bendiga grandemente, hermanos. Amén.